tenemos esta Honda Odyssey, que de repente se le prenden los testigos de BCA y demás. Lo que hemos notado es que el check engine no prende, como puedes ver ahí no se ve. Sin embargo el escáner sí dice que está prendido, pero por como vemos tiene falla de cilindro. De hecho tenemos código P0304. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí está el conteo, P0303, perdón. Ahí está la falla del cilindro número 3. Hay que revisar la causa de la falla de ese cilindro. Los conteos siguen sumando. Hay que corregir la falla de ese cilindro. Seguimos. La Odyssey. Ahí estamos con el sensor conectado en el cilindro número 3. Sincronización en el cilindro número 6. Y aquí tenemos la señal. Pinza de amperaje en todas las bobinas. Vemos que está bien. Pero aquí vemos el quemado en el cilindro número 3, el cual no hay. Tenemos la sincronización del cilindro número 6. Sin embargo, aquí vemos que no hay quemado. Vamos a poner el sensor, ponerlo en uno más accesible. Vamos a ponerlo en el cilindro número 4. Y ahí vemos que sí hay quemado. Vamos a ponerlo en el número 6 para que concuerde con la sincronización. Ahí vemos que la señal roja coincide con la señal verde y también hay quemado, pero en el 3 no. En el 3 la señal verde no hay tiempo de quemado. Vamos a revisar bujías. Seguimos. En esta gráfica tenemos una muestra de compresión relativa. En esos picos azules es el consumo de corriente que utiliza la marcha para hacer comprimir cada uno de los cilindros. Podemos ver que de este punto a este punto, que es la sincronización, tenemos 6 picos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se vuelve a repetir el 1. El orden de encendido de este motor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el más fácil. Entonces podemos deducir que todos los cilindros tienen la misma compresión. ¿Por qué? Porque todos los cilindros están consumiendo la misma corriente para comprimir dentro del cilindro. Y en verde vemos las señales de pulsos. Esto es apertura y cierre de válvulas, es la forma en que respira el motor. De la misma manera podemos ver que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo está muy similar. Aquí puede haber una pequeña variación por el ajuste de válvulas, pero vemos que todo está en orden, no hay ningún problema. Aquí vemos que el motor no tiene problemas mecánicos, que el motor sí está sincronizado y que la falla que tiene el cilindro número 3 no es por tema mecánico, es por problema eléctrico. Así como ya vimos que no hay problema mecánico, vamos a revisar ahora el sistema eléctrico. Aquí tenemos, como vimos en la gráfica anterior, la sincronización. Y aquí en azul estamos revisando el consumo de corriente, pero ahora de las bobinas. Podemos ver que aquí tenemos una bobina, 2, 3, 4, 5, 6. Y se repite otra vez la número 1. Aquí vemos que todas las bobinas tienen la misma forma o muy parecida en su funcionamiento, por lo tanto podemos ver que están trabajando similares. Una de ellas es la 3. Si estuviera mal la bobina, aquí en este consumo veríamos si estuviera en corto, por lo que decidimos hacer más pruebas. Ya vimos que el problema no es mecánico. Aquí estamos viendo el consumo de corriente de la bobina del cilindro número 6. Aquí tenemos la sincronización. Y aquí vemos en verde el funcionamiento o el flujo de corriente a través de la señal que manda la computadora, trabajo de la bobina, el paso de la corriente por el cable de bujía
por la bujía y el quemado dentro del cilindro. Entonces aquí vemos que le viene la corriente, aquí la computadora satura la bobina y la pone a cargar. Es como si estuviera cargando la bobina. ¿Para qué? Para que en este momento dé el salto de chispa. Aquí empieza el salto de chispa. Vemos que da el salto de chispa, hay suficiente energía, esas oscilaciones indican que hay suficiente energía, y de aquí a acá es el quemado que hace el electrodo de la bujía. Estas oscilaciones que están aquí al final es la energía excedente. Podemos ver que de aquí a acá hace una forma de silla. Quiere decir que este cilindro está trabajando bien. Recordemos que este es el cilindro número 6, donde tenemos la sincronización. Ahora vamos a ver el cilindro número 3, que es donde tenemos el problema. Dijimos que la bobina está trabajando bien, no hay problema. ¿Sí? Aquí ya no vemos la sincronización porque la sincronización la tenemos en el 6, no en el 3. Pero igual de igual manera vemos que aquí viene la corriente, la computadora satura, por lo tanto la computadora está trabajando bien, la bobina está saturando. ¿Sí? Vimos que la bobina no era el problema, está saturando, está cargando energía. Aquí suelta la energía para que se produzca el quemado, pero aquí ya no hay el tiempo de quemado. Aquí debería haber una silla como tal y no la hay. Entonces, he ahí el problema. Aquí es donde tenemos el problema. Puede ser en el cable de la bujía o en la propia bujía. Por lo tanto, vamos a desarmar para ver dónde está el problema. En el osciloscopio, la chispa está brincando antes de la cámara de combustión. Vemos ahí que la chispa, tenemos 3/4 de pulgada, tenemos buena chispa, la bobina, como vimos, está en buen estado. Esta es la del cilindro número 3. Vamos a revisar el cable de la... Vemos cómo se brinca la corriente para este lado, pero es porque lo tengo acá por fuera. Si eso pasara por esta parte, entonces me preocuparía. Vamos a hacerlo por esta parte de acá. Vemos que no pasa absolutamente nada. Vamos a revisar bujías. Ya sacamos la bujía. Y vemos aquí el problema. La bujía es la que anda fallando. Inclusive se ve que hay bastante combustible. Vamos a cambiar las bujías. Seguimos con la Odyssey. Ahí está arrancada. Vemos aquí las revoluciones. Vemos que dice que la luz 1000 o el check engine está prendido, mas no se ve ninguna luz del check engine prendido. Lo único que se ve ahí es el freno y el cinturón. Lo tiene apagado. Aquí vemos los ciclos de los fallos de cilindro. Veíamos que anteriormente el conteo del cilindro 3 era constante. Ahorita ya se corrigió, ya trabaja parejo. Determinamos que era la bujía. Efectivamente cambiamos la bujía y ya se corrigió. Vamos a meterle carga al motor. Y el cilindro 3 ya no tiene falla alguna. Ya corregimos el funcionamiento de este motor. Listo.